Hola mis queridos amigos y colegas, les habla el profesor Dr. Carlos Chaparro. Yo soy ortodoncista, odontopediatra, investigador, educador, creador de OIC Dr. Chaparro System, ortodoncia invisible segmentaria por encapsulamiento para corrección de alteraciones dentomaxilofaciales tanto en pacientes pediátricos como adolescentes y adultos. Actualmente director de programas de educación en ortodoncia en Atlantis University en Miami, Estados Unidos. Hoy tenemos un caso a resolver, como lo vemos en nuestra imagen, y es la corrección de la inclinación o vestibularización de dientes anteriores. En esencia es el torque o inclinación vestíbulo-lingual del diente. ¿Perfecto? Recordemos que en nuestros sistemas inteligentes el torque ya está en nuestros sistemas preprogramados, preangulados, prediseñados. ¿Perfecto? Entonces no debemos preocuparnos por el tipo de torque o cómo le hacemos torque, porque en nuestro sistema, cuando el sistema se expresa, perfecto, que lo hacemos con arco rectangular 0.016 por 0.022, siguiendo la secuencia lógica de tratamiento que primero es alineamiento, nivelación, primeros 3 meses, arco 0.012. Recordemos que Orthomastery maneja fuerzas leves y continuas, que tiene grandes características. Segundo trimestre, 0.014, termoactivado también. Y luego pasamos a la etapa de torque vestíbulo-lingual, que no es otra cosa que la inclinación vestíbulo-lingual del diente, con arco 0.016 por 0.022, también durante 3 meses. Entonces observemos, en este paciente, siguiendo las etapas de tratamiento ortodóntico, las leyes de no reabsorción en ortodoncia y biofísica ideal del movimiento ortodóntico, nosotros tendríamos a este paciente. Todo eso está explicado en nuestros videos. Es un caso clínico que nos han pedido solucionar acá. Entonces, la primera cosa es que teniendo en cuenta la primera ley de no reabsorción en ortodoncia del profesor Chaparro, que es eliminación de interferencias intercuspídeas, interarcos que impiden el movimiento libre dentario. O sea, eliminamos ese choque masticatorio que puede llegar incluso a 74 kilogramos fuerza de oclusión cada 30 segundos. Quiere decir que en una hora hacemos 120 casos, 120 contactos muy fuertes. Y en un año pudiéramos llegar incluso a 1.038.400 contactos intercuspídeos. Entonces es un choque biofísico que eliminaría la posibilidad de hacer movimiento dinámico con sistemas inteligentes. Entonces la primera cosa que hacemos es planos de levantamiento de mordida. Todo eso está en nuestros videos, cómo se confeccionan los planos, cómo es el plano deslizante, cómo es el plano estabilizador. Entonces ustedes pueden entrar a nuestros canales, revisar todo eso, compartir esta información con tus colegas, escribirte en nuestro grupo, que es una comunidad ya de muchos profesionales de habla hispana y habla portugués. Perdón. Entonces, iniciemos. Entonces vamos a asumir que este paciente tiene esa condición. ¿Qué diagnóstico es importante tener en cuenta? Entonces, si nosotros vemos es un paciente de clases 2 leve, observemos acá la posición de esta cúspide. Perfecto. Y aquí observamos que hay cúspide a cúspide 5 a 5, 4 a 4 y 3 a 3. Es una clase 2, es una clase 2 leve. En esencia es prácticamente que una clase 2 falsa en el momento de nosotros corregir los planos de oclusión. Automáticamente hay saltos de reposición mandibular y el paciente quedaría en clase 1. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros debemos saber quién es el que está produciendo, ojo, esa mordida profunda en este paciente y ese overjet. Entonces, si nosotros analizamos, mira, hacia proyección, analicemos la presencia y la característica de la curva de Spee. Recordemos que la curva de Spee va desde el borde incisal anterior, cubriendo o pasando por todas las cúspides en los bordes incisales de los dientes, tanto de incisivos como de premolares y molares, hasta la última cúspide del molar presente. Entonces nosotros vemos que el paciente en esencia tiene una curva de Spee profunda. En geometría, ¿qué pasa?
Cuando yo tengo una curva de Spee, siempre utilizo yo mi corbata como ejemplo. En geometría, una curva de Spee, cuando se aplana, ¿qué va a pasar? Un aumento de la distancia antero-posterior, o sea, ese overjet va a disminuir automáticamente. Y más si hemos hecho indudablemente levantamiento de mordida para que no haya ninguna traba mecánica cuando se exprese el arco. Y otra condición maravillosa es, ojo, cuando se aplana la curva, premolares y cúspide mesial del 6 se extruyen. Al extruirse, ¿qué va a pasar? Se corrige la mordida profunda. Como consecuencia, el interior de la cara disminuye, se aumenta y se va corrigiendo. Ok, gracias corbata por ese auxilio didáctico. Ok, entonces, iniciamos. Imaginemos que el paciente ya tiene esas características y vamos con la primera ley de no reabsorción del profesor Chaparro. Eliminación de interferencias intercuspídeas, interarcos que impiden un movimiento libre dentario. ¿Cómo lo hacemos? Con planos de levantamiento de mordida. El primer plano de levantamiento de mordida. Todo eso está en nuestros videos. Compártelo con sus colegas. Perfecto, que no tienen posibilidad de asistir a nuestras actividades presenciales en varias universidades que hacemos en varios países. Entonces, plano cubriendo fosas y fístulas, y el otro acercándonos a oclusión en relación céntrica, el plano de engranamiento para estabilizar y borrar la memoria errada o nociceptiva de posicionamiento mandibular. Entonces, este torque o inclinación vestibulolingual del diente lo podemos hacer una vez hecho alineamiento y nivelación. Recordemos, 3 primeros meses 0.012, segundos trimestre 0.014. Luego pasamos a torque vestibulolingual, que se expresa con arco rectangular 0.016 por 0.22. No debemos preocuparnos porque cómo le hacemos el torque, porque todo ya está implícito en nuestros sistemas inteligentes, straight arco continuo, arco recto. Simplemente cogemos el arco, lo colocamos en el paciente y automáticamente, mira, por la influencia del arco, al recuperar su memoria, estos arcos termoactivados rectangulares le dan el torque preciso y exacto por el cual ya está programado el sistema. Otra opción adicional sería, yo tengo esta proinclinación dental velar, yo cierro completo lo que nosotros hablamos de DIVI, o sea, distribución de la distancia intercanina. Si vemos, este paciente tiene diastemas, una gran condición para poder producir una retroinclinación. Cierro centrales, proyecto los laterales hacia el frente, luego los caninos y luego en bloco corro hacia atrás en un sistema que nosotros hemos llamado METIN 2, mecánica elástica de tracción intramaxilar, en donde todo ese bloque de 6 elementos dentarios lo compactamos en un sistema deslizante para producir esa retracción. Entonces, como resumen, primero intentamos con arco rectangular para que nos dé. Si el paciente necesita más torque, entonces pudiésemos o generarlo, perfecto, o hacer un mecanismo, generarlo o cerrando esos espacios, completando el componente anterior. Entonces tendríamos, mira, nosotros tendríamos un componente compacto. Ya imaginemos que hemos colocado aquí braque de alta estética y ya todo esto está listo. Entonces compactamos indudablemente este componente anterior por mesialización, o sea, hacia la línea media, centrales, laterales, canino, y nos quedaría un espacio, rápidamente lo vamos a dibujar acá, un espacio entre el canino, mira, entre canino y primer premolar. Entonces, ese espacio que nos queda aquí entre canino y primer premolar, nosotros lo vamos a cerrar en bloque, en masa, 6 elementos dentarios de canino a canino, que ya están bien consolidados, con un sistema que llamamos sistema deslizante. ¿El sistema deslizante cómo es? Ligadura posterior infraarco. Antes de arco, abrazamos 4, ojo, abrazamos 4, 5, 6, 7 con alambre de ligadura. Ahí vamos a hacer el diseño para que ustedes lo entiendan. Con alambre de ligadura 0.010, bien consolidado, infraarco. Perfecto. Luego colocamos nuestro arco, que puede ser un arco redondo, mira. Un arco redondo, 0.014, mira, este es el ángulo.
el arco redondo, estamos haciendo un sistema deslizante, ojo. Vamos, ligadura infraarco o antes de arco, luego colocación de arco y ahora sí hacemos una consolidación de todo el segmento a retraer, perdón. ¿Qué cuál sería? Ligamos acá de canino a canino. Imaginamos que ya hemos cerrado, ¿no? En nuestro ejemplo. Entonces, abrazamos de canino a canino, supraarco. Este sí es supraarco, también bien consolidado. Perfecto. Y tendríamos un componente anterior consolidado y un componente posterior también consolidado. El componente posterior estaría, ojo, 4, 5, 6 y 7. Mírenlo acá, este. Perfecto. Y ahora vamos a cerrar este espacio imaginario que nosotros tenemos acá, que hemos diseñado. Perfecto. Este espacio entre el 3 y el 4. ¿Cómo lo hacemos? Interconectando, ojo, interconectamos el componente anterior. Dibujemos rápidamente aquí el bracket. Entonces, tenemos aquí, mira, el canino. Colocamos rápidamente un hook aquí. Perfecto. E interconectamos los trenes de anclaje. ¿Cuáles trenes de anclaje? Pues el tren de anclaje posterior, que incluye 4, 5 y 6. Perfecto. Y lo conectamos con el tren de anclaje anterior. Recordemos que este inferior, ojo, este inferior, perfecto, hacemos más pequeñito. Este inferior tiene el tren de anclaje anterior que correspondería a este bracket y interconectamos ya la mecánica de cierre para traer en masa todos esos elementos dentarios. Lo vamos a hacer con cadeneta abierta. ¿Cadeneta abierta de dónde? De hook a hook, para acercarnos al centro de resistencia del diente. Ojo. Entonces, ¿qué efecto se va a producir acá? Que el componente anterior, ojo, se va hacia atrás. Perfecto. Todo este componente anterior se va hacia atrás. Y va deslizando, ojo, el arco. Por eso es un sistema deslizante. Entonces, si yo cerré 2 milímetros acá, 2 milímetros salen por el tubo posterior. Ese es el cierre que nosotros definimos como METIN 2, mecánica elástica de tracción intramaxilar para complementar el arco. Entonces, esa sería como la conclusión de ese caso clínico. Perfecto. Escríbenos en comentarios qué inquietudes tienen, qué casos clínicos tienen. Si pueden mandarnos las radiografías, medios de diagnóstico, fotografía, los pasamos y hacemos unos talleres dinámicos aquí de biofísica del movimiento ortodóntico para poder llegar a la comodidad de sus casas con estos sistemas y esta modalidad virtual en la que hemos tenido gran éxito. Les envío un fuerte abrazo, mis mejores deseos por crecimiento profesional y económico. Suscríbete, comparte esta información con tus colegas. Fuerte abrazo.